Buenas tardes, Inge. Hola, Carita, ¿cómo está? Buenas tardes con todos. ¿Cómo está, Leonardo? ¿Cómo sigue? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo le va? ¿Cómo están, chicos? Mil disculpas por el retraso, pero se me complicó por ahí un par de cositas. A ver, chicos, por favor, atentos a la lista. Araceli Amagua, Pablo Enchundia, Ingrid Cagua, Buenas tardes, presente. Cecilia Carcelén, Presente, ingeniero. Mariana Cárdenas. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Sandra Cedeño, Carla Fiallos. Ah, no, Cristina, creo que era el que me escribió. Sí, Cristina. Chat. Ya. Olga Jaime, Leonardo Panchi. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya está. No. Paola Tapia, Presente.
Mayra Topanta. Leti Vera. Cecilia Yagual. Y José Llanes. Inge Guerrero se me dio poniendo. Sí está acá. Gracias. Listo, chicos. Bueno, vamos a empezar con la clase, ¿no? Vamos a continuar con la clase de la clase anterior que nos habíamos quedado, en donde estábamos viendo acerca de las estrategias y las metodologías de la implementación de la innovación social. Dentro de estas estrategias habíamos hablado un poco sobre el design thinking y la co-creación y colaboración. Y habíamos empezado y habíamos quedado en que ustedes investigaban un poco ejemplos o casos de estudio que utilicen de estrategias o de metodologías y que tenían que enfocarse en estos ejemplos exitosos dentro de la innovación social. De hecho, José había mencionado y había encontrado alguna información súper chévere, la cual compartió con todos nosotros. En todo caso, esto era para que ustedes vayan profundizando sobre el tema como tal. Sí, pero ¿qué tal? Ahora, necesitamos hablar de cuál es el impacto y los resultados dentro de la innovación social en los diferentes ámbitos. Y ustedes pueden darse cuenta de que cuando hablamos de innovación social, el impacto es enorme porque estamos hablando de cuatro factores primordiales que están interviniendo dentro de la sociedad, desde el manejo de pobreza, la educación, la atención médica y la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Sí me están escuchando bien, ¿cierto? Yo la escucho muy bajito. Sí, se escucha. No sé si ahí se me escucha mejor. Chicos. Ahí se le escucha bajito. Yo le estaba escuchando bien como estaba. A ver. Ya. No sé si ahí está mejor. Confírmeme, por favor. Sí, sí se escucha mejor. Sí, a veces sí se baja un poquito, Ok. pero sí se escucha. Bueno, es que creo que es también mi voz. Anda media resentida mi voz últimamente. Ujú. Entonces, como les decía, estábamos empezando a analizar estas, estos, estos impactos o los resultados que nosotros podemos generar con innovación social. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre la pobreza? ¿Creen ustedes que en realidad existe, cuando hablamos de innovación social, existe un impacto o existen resultados que afecten a los índices de pobreza? ¿Creen ustedes eso? ¿Qué me pueden decir? Por favor, ¿puede repetir la pregunta? Estábamos hablando de que existen estos impactos o estos resultados de la innovación social, ¿sí? Y preguntaba, ¿será acaso que cuando hablamos de innovación social o cuando las empresas, cuando las organizaciones desarrollan o generan innovación social, existe un impacto significativo, un impacto relevante o resultados que generen cambios dentro de la pobreza, por ejemplo? O sea, bueno, hay bastante generación de ideas, inclusive muchas creativas para poder paliar la pobreza. Sin embargo, a veces, como se mencionaba anteriormente, la resistencia que tiene que enfrentar estas
empresas que están dedicadas a la innovación social con relación a otras que anteponen sus intereses personales más que paliar la pobreza, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí hay resistencia, que si bien es cierto, se logra a veces obtener aprobación de las ideas que se tienen, que probablemente se gestionen apoyos, pero no son suficientes para poder solucionar. Es bastante difícil porque la pobreza es tan amplia a nivel global, no, no solamente del Ecuador. Entonces, sí se debería buscar alternativas en donde, como se menciona, pues todos los actores se comprometan realmente en buscar soluciones alcanzables para poder, no erradicar, porque nunca se va, creo que, a erradicar, pero sí solucionar bastante. Ya. Carolina. Bueno, considero que la innovación causa un impacto transformador por medio del cambio en la economía, Ok. porque si crean un modelo de negocio que sea inclusivo, de pronto por medio de la microfinanza se puede trabajar con la comunidad para que ellos puedan tener acceso a emprender con menos capital o tener un acceso a un pequeño capital. O tener acceso a capitales a bajos intereses. Eh, Capital semilla, por ejemplo, es. Exactamente. Correcto, Carolina. Y sí, y de hecho las dos posiciones de de las compañeras son válidas, porque efectivamente dentro del contexto global abordar y que la innovación social acabe de un plumazo, como se suele decir, al tema de pobreza es bastante complejo. Sin embargo, existen este tipo de estrategias, existen estas diferentes áreas, ¿no es cierto?, que de alguna manera se convierten hasta en polifacéticas, que empiezan a abordar estos temas desde diferentes tipos de mecanismos o desde diferentes tipos de métodos, de, sería de estrategias, de mecanismos o de abordaje como tal a estos, a temas como la pobreza. Porque de alguna manera, como mencionaba también Carolina, existen este tipo de apoyo, este tipo de generación o de crecimiento económico, en donde de alguna manera también se va generando empleo. Y al generar empleo, se genera o se baja o se afecta al índice de la pobreza. Claro, posiblemente a nivel global podemos decir que es insignificativo, pero como suelen decir, como se suele decir, ¿no? De centavito en centavito se hace un dolarito, ¿sí? Y esa es la forma en la que la innovación social de alguna manera contribuye a este crecimiento económico que nos permita bajar índices de pobreza, no de manera significativa, pero sí tiene un impacto y tiene un resultado dentro de la innovación social. Otro de estos aspectos es la educación. ¿Creen Sí, ustedes? Dígame, Mariana. eh, pero yo considero que las iniciativas que se creen para poder apoyar a la pobreza no debería estar enfocada, como se mencionó en clases anteriores, a la caridad, sino ser unas soluciones integrativas en donde se le enseña a las personas a valerse por sí mismas, a generar sus propios ingresos. Con el Ujú. apoyo, sí, porque solos no podrían, pero no que solamente estén pensando que, ay, soy pobre, por favor, apiádense Bueno, de mí. O sea, la lástima, que eso más bien denigra a la persona y a la sociedad. correcto, Entonces, correcto, Mariana. Y ojo, que en ningún momento se mencionó temas de bonos o de ese tipo de situación. Al contrario, más bien habíamos mencionado de que se fomenta el crecimiento económico a través de la creación de empleo. sí, ¿Sí? sí, Como se suele decir, no se da el pescado, se enseña a pescar, ¿no es cierto? exactamente, para no matar el hambre por un día, sino pues Exa- erradicar el Exactamente, hambre. sí.
Y justamente de los temas de innovación social o las empresas que tienen este tipo de enfoque justamente van desarrollando o van aplicando este tipo de estrategias para poder, por ejemplo, y como decíamos, bajar este índice de pobreza, de desempleo como tal, pero que van aplicando diferentes tipos de tecnologías. Y ahí es en donde entra, por ejemplo, también el tema de la educación. ¿Creen ustedes que empresas con innovación social, organizaciones, emprendimientos enfocadas a la innovación social, también tengan un impacto o un resultado diferente con respecto a la educación? O sea, todos los entes encargados de la innovación social contemplan a la educación como un pilar fundamental para el crecimiento de un país, ¿no? Sin Mm, embargo, también hay que considerar que dependiendo de los sectores bastante venidos a menos, es bien complicado erradicar esos paradigmas que muchas veces inclusive hasta los padres suelen tener de que porque ellos fueron criados de la misma manera y replican esa situación de que como que la educación no es tan importante y no permiten que sus hijos estudien, sino que más bien trabajen. Entonces, el cambio, o sea, esa resistencia al cambio también tienen que enfrentar estos actores comprometidos con la educación y mejoramiento, preparación académica de las personas. Otra situación también actual que se ve, pues ya viene con un tiempito atrás, en que muchas personas, porque ya no les gusta mucho estudiar, que prefieren estar enfocados en las redes sociales y ser influencers, porque supuestamente ganan mucho más así que siendo profesionales. Entonces son las resistencias que tienen que combatirse y cambiar el chip para poder mejorar esa educación. correcto, correcto, Mariana. Y hay que tomar en consideración que, por ejemplo, cuando estamos hablando especialmente de empresas grandes que tienen dentro de su filosofía, dentro de su ADN, el tema de innovación social, por lo general buscan mejorar justamente estos o impactar estos cuatro componentes, ¿no? Pobreza, educación, salud y medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que se genera, en este caso, fuentes de empleo, también se genera temas de educación y ustedes pueden darse cuenta por ejemplo, cuando existen nuevos cambios o nuevos campos petroleros. Parte de los acuerdos para que se generen dentro o para que se permita la explotación petrolera dentro de estas comunidades, especialmente en la Amazonía, lo que hacen es de que llegan a cierto tipo de acuerdos para que exista este tema de innovación social dentro de los desarrollos, dentro de los desarrollos comerciales. ¿Por qué? Porque en primera instancia afectan temas de desempleo y por ende pobreza. Partes importantes también de estos acuerdos suelen ser de que se creen escuelas o en este caso centros educativos con los cuales la población también vaya desarrollando nuevas habilidades y esto a la vez genera también nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, es bastante primordial que ustedes vayan también entendiendo de que cuando nosotros generamos empresa o cuando generamos emprendimiento enfocados en innovación social, estamos afectando a un todo. Sí, estamos afectando a un todo. Porque en el momento, por ejemplo, que nosotros tenemos o generamos estas fuentes de empleo, necesitamos mano de obra calificada. Y para tener mano de obra calificada, esta mano de obra tiene que estudiar o tiene que educarse o tiene que adquirir una habilidad. Porque, ojo, educación no solamente no es solamente el título universitario. Educación también tiene que ver con temas de adquirir habilidades o destrezas
que de pronto pueden ser manuales o pueden ser de alguna manera incluso hasta técnicas, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que en realidad van generando o van haciendo que vayan despuntando temas o estas organizaciones que tienen en su ADN el tema de innovación social. ¿Caro tenía levantada la mano o se le quedó la mano levantada de la vez anterior? Era para el tema de educación que pienso que un impacto transformador dentro de la innovación social en la educación es, por ejemplo, la creación de las plataformas digitales, porque eso ha ayudado mucho a la revolución del aprendizaje, ya Ujú, que permite dar oportunidad a todos los estudiantes que no pueden o no tienen acceso a la educación normal. ujú. Correcto, claro. Sí, de hecho, fíjense en ustedes, quién, o sea, de hecho en este paralelo me parece que nadie pertenece a la ciudad de Guarán, ¿no es cierto? Eh, Creo que por ahí No, una no, sola, ya no hay. exacto, Habían. o creo que había una sola compañera que era de Salinas, si más no recuerdo, y, pero tampoco es que estaba acá. Entonces, fíjense en cómo incluso, Miguel, Miguel. entonces fíjense en ustedes, Pablo ya ha llegado. Ahora me acuerdo de Sí, la, ahora me acuerdo de la. Yo pensé que estaba llorando, Pablo. no, nada que ver. Siempre firme. Ok. Con nosotros antes. Ya me hace olvidar, Pablo, lo que estaba hablando, ¿no ve? Chamangos. Ya recordé, que es lo que ya recogí, ya retomé nuevamente el hilo de la idea. Eh, Caro mencionaba temas de educación o de crecimiento en temas de educación a través de la educación digital. Fíjese en qué es lo que estamos haciendo incluso nosotros mismos en este momento, ¿sí? Eso también forma parte de innovación social, ¿sí? Y de hecho, más aún con nosotros en la carrera, que somos justamente, o que tenemos, o que nuestra filosofía o nuestro ADN trata de innovación social. ¿Sí? Entonces, es primordial, es preponderante de que tengamos comunidad o que tengamos población educada, de tal manera que justamente podamos promover nuevos modelos, podamos promover la creación de nuevos empleos, el tema de crear, ¿no? O desarrollar incluso tecnologías y lo que se conocen también como prácticas sostenibles que de alguna manera nos permiten mitigar ese impacto ambiental que nosotros podemos tener. Y de esa manera incluso generar estabilidad o sostenibilidad ecológica. ¿Sí? Eso es importante, eso es parte fundamental, parte de del ADN de la innovación social, porque de cierta manera lo que nosotros buscamos es mejorar esa calidad de vida dentro de de la población, sea esta población grande o sea esta población pequeña. ¿Sí? Entonces, es muy importante estos sectores, son muy importantes de que las empresas que están enfocadas en innovación social visualicen cómo van a impactar también estos indicadores o estas formas. Y claro, o sea, no es que la empresa se dedica o genera y cura temas de pobreza, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? O sea, pero a nivel local sí. Y sí está involucrado porque genera educación, genera eh, empleo, genera economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Clarísimos. Ok, estamos clarísimos. Dice, una pregunta. Mande. Eh, bueno, con todo lo que hemos atravesado recientemente por las elecciones y todo eso, me pone a mí a pensar una situación que, eh, si bien es cierto, estamos hablando de la innovación social y de los beneficios que contrae, pues, la buena gestión, ¿no? Sin embargo, creo que también depende mucho de cómo se esté gobernando o qué presidente esté gobernando y qué política esté implementando. Porque si bien es cierto, eh, creo yo que
Claro que a la gente mucho el capitalismo como que no les gusta porque piensan que es un sistema opresor, pero es el que permite mover la economía. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Cuba, en China, Rusia, que son eh, países que implementan otro sistema, Bolivia, Venezuela, el socialismo, no permiten que hayan estas innovaciones sociales, más bien o sea, retrasan porque les mueve otras situaciones. Entonces, ¿cómo transformar esa situación? A ver, Mariano, la respuesta voy a dividirla en dos partes, ¿ya? En primera instancia, como usted mismo acaba de mencionar, el tema político se convierte en un desafío e incluso en una barrera para temas de adopción de innovación social, ¿sí? Eso es preponderante. Y claro, porque que este tema es bastante álgido en el tema político porque inestabilidad económica, la suba del riesgo país o de los índices de riesgo país, hacen que los inversionistas, hacen que el ambiente se ponga bastante tenso y no exista esa inversión o esa inyección de recursos económicos para el desarrollo justamente de prácticas o de proyectos o de implementaciones que sean innovadoras, ¿sí? Entonces, es indudable que el aspecto político juega un papel bastante dominante, si se lo quiere ver de esa manera, sobre temas de innovación social. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo podemos romper o cómo podemos establecer estas cosas? La comunidad. La comunidad es fundamental. ¿Sí? En el momento de que la comunidad efectivamente desarrolle y trate de romper o de buscar o de sobrellevar, y no digo, ojo, y digo de sobrellevar, no de sobrevivir, sino de sobrellevar todos estos desafíos, todas estas barreras que nosotros incluso estamos visualizando en la diapositiva, como son la falta de conciencia y comprensión, las estructuras tradicionales y rígidas, la escasez de financiación y recursos. Claro, la escasez de financiación y recursos no va a depender únicamente de la comunidad. Y ahí es justamente en donde entra lo que usted mencionaba, el tema gubernamental, el tema de la inestabilidad política, de la inestabilidad laboral y todas estas cosas, va a ir generando o va a tener van a generar o van a desarrollar estas barreras o estos desafíos que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, la comunidad como tal también tiene que jugar un papel importantísimo, porque como habíamos mencionado dentro de una de las metodologías, la co-creación, ¿no? La co-creación de innovación social es importante, en donde no solamente las empresas gubernamentales, las empresas privadas, las organizaciones sin fines de lucro, sean las que sean las promotoras, las que desarrollan o las que implementan estos procesos de innovación social, sino más bien al contrario, sean sí parte de los proyectos, pero quien está liderando, quien es responsable de dónde nace justamente los temas de innovación social tiene que ser de la comunidad, debe ser de la comunidad. ¿Quién más que uno mismo para conocer qué es lo que le duele? Como se suele decir, ¿no es cierto? O sea, si yo siento el dolor en el brazo, entonces yo sé que tengo que ir donde el médico a pedir que me revisen del brazo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la comunidad es la que desarrolla, la que tiene que estar jugando un papel sumamente importante dentro del desarrollo, dentro de la adopción de innovación social en sus proyectos comunitarios, en sus proyectos regionales o locales. Entonces, eso es importantísimo, Mariano. ¿Sí? No sé si por ahí. Sea, o sea, mientras, sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona. Es la comunidad la que debe manifestarse porque es la que siente, es la que se conoce sus dolencias, sus necesidades. Pero también, como usted mismo dice, todo depende del presidente que esté.
porque si es un régimen totalitario, por decir dictatorial, es bien difícil poder manifestarse. Por ejemplo, en Cuba nadie podía hablar mal del gobierno, igual es en Venezuela. Entonces, ¿cómo manifiestan las personas sus necesidades? Si el gobernante es el que prácticamente eh, toma las decisiones. Por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia es lo mismo que ya ocurrió en Venezuela. Está habiendo un abandono de su país, están yendo a Argentina, están yendo al Perú, y, y nadie puede decir nada, porque el gobierno considera que la forma como ellos están implementando su gobierno está correcto, el de coger y decir hagan fila para poderles dar el arroz, el azúcar, el aceite, y si alcanzó bien, y si no, qué pena, vayan a buscar en la basura para que se puedan alimentar. O sea, ¿cómo pueden estas personas manifestar sus necesidades ante la indolencia de un gobernante? Alzando la voz nada más, Mariana. Esa es la única forma. Alzar la voz, ¿sí? Y alzar la voz de una Y manera clara unirse. y fuerte. La unión creo que hace la fuerza entonces. A eso me refiero con alzar la voz, Sí, ¿sí? pero es que miren en Venezuela cuántas veces han alzado la voz y no han podido y han habido muchos muertos. No recuerdo en dónde lo leí. Soy sincero, no recuerdo exactamente este rato en dónde lo leí, pero voy a parafrasear un poco. Y es que para tener grandes cambios se necesitan grandes sacrificios. Claro. Entonces, intuyo que, si bien es cierto, la innovación social es muy bonita, o sea, leyendo todo esto a mí me encanta, me enfoco mucho en esa situación, pero tiene bastantes barreras para que atravesar para poder cumplir sus objetivos. Sí, pero es que ojo, incluso cuando hablamos de estas barreras, el tema de la resistencia, el tema del escepticismo, todo esto está incluido dentro de la misma sociedad, dentro de la misma comunidad. Es por eso que yo le decía, la sociedad es lo que tiene, debe ser el pilar fundamental, el actor principal dentro de la innovación social. ¿Sí? En el que diga, hey, tengo esta necesidad, necesitamos esto, necesitamos del otro, pero no solamente como se suele decir, ¿no? No solamente decir, hey, yo necesito, y demen, ¿no? Al contrario. Regale alguito. Exactamente, algo por el estilo, sino más bien en el tema, hey, decir, hey, necesito esto, pero propongo esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde existe una enorme diferencia. Y claro, para proponer se necesita educación, para proponer se necesita capacitación. Para proponer se necesita generación de ideas, ¿sí? Generación de ideas que impacten específicamente a la comunidad, ¿sí? Yo no digo que que con esto no se pueda aplicar los mismos modelos en otros sectores, se puede, y que de hecho es muy común, pero hay que generar ese cambio dentro de la misma sociedad. Perder esa situación de ser reacios, de ser renuentes y de incluso apartarnos de las normas que la misma política o los gobernantes o las mismas organizaciones internacionales nos ponen para poder llegar o para poder acceder a estos capitales que efectivamente nos permitan implementar estas ideas innovadoras. ¿Sí? Entonces, la complejidad dentro de los desafíos y de las barreras para la adopción de la innovación social
Es enorme, son muchas, como decía usted mismo, Mariana, son muchísimas, pero que de una u otra manera tenemos que interdisciplinariamente abordarlas y crear y darles la vuelta, girarlos, ¿no es cierto? Y convertir esos desafíos, esas barreras en una oportunidad, convertirlos esos desafíos y esas barreras en en una fortaleza que le permita a la comunidad desarrollar e implementar todas estas cosas y mejorar como sociedad civil, ¿sí? Entonces, abordar todos estos desafíos dentro de la adopción de la innovación social también nos va a permitir comprender cómo llegamos a un camino con una sociedad más inclusiva, ¿sí? ¿Cómo podemos generar eso? Y ahí es en donde entra lo que habíamos visto en la clase anterior, el design thinking, la co-creación, etcétera, etcétera. Porque, claro, o sea, y es obvio, ¿no? Es muy bonito el tema en teoría. Ahora llevemos esto a la práctica. Claro, ya llevar las ideas a la práctica, convencer para la colaboración de las diferentes entidades, pues inclusive como le mencionaba anteriormente, las comunidades, poderles también transmitir esos cambios. Por ejemplo, en el oriente, usted sabe, o en las comunidades indígenas, ellos tienen sus propias leyes, sus propias ideologías y por lo general casi no aceptan la intervención externa. Entonces, poderles transmitir que se está trabajando es para mejoras de ellos mismos, esa también es otra barrera, pero ahí está la creatividad, ¿no? De buscar formas de poder hacer entender que es para mejoras y conseguir esa unión de todos los actores, pues del gobierno, de las organizaciones privadas y sin fines de lucro. Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? En poder convencer. Ujú. Y sí, efectivamente, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando de todas estas, justamente todas estas instituciones, todas estas organizaciones juegan un papel importantísimo dentro de la adopción de la innovación social. ¿Por qué juegan un papel importante? Porque son justamente el pilar fundamental de apoyo hacia la comunidad en donde estos proyectos se tienen que ver plasmados, implementados y que nos generen un bienestar social como tal, ¿sí? Y estas empresas o estas entidades nos han dicho como agencias gubernamentales, las organizaciones sin Se fines. le fue el volumen mucho, no le escucho. A ver, no sé si es que ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Me tocó, Sí, ahí. me tocó coger así el micrófono ya. No sé qué anda pasando con mi micrófono. 2 segundos. Y ya estamos. Ya. Les decía y les mencionaba, ¿no? De que esta parte de la innovación y de las instituciones que tienen que estar involucradas con la comunidad a la generación o a la adopción o implementación de soluciones que tengan innovación social, es crucial. Y decía que no solamente es del gobierno, sino pueden ser esas organizaciones sin fines de lucro que habíamos hablado, la academia como tal. Y ahí es en donde de alguna manera también se responde a la pregunta que usted planteaba, Mariana, de cómo superar esas brechas con el apoyo de todos. ¿Sí? Y especialmente con el apoyo de la academia. La academia tiene un papel preponderante dentro de la innovación social. ¿Por qué? Porque a la larga la academia es la que genera investigación, la que genera soluciones a los problemas sociales que podemos tener en la comunidad. Entonces es muy importante que la academia esté sumamente enrolada, que esté sumamente empoderada dentro de la innovación social.
Y es por eso que incluso la universidad en la que nosotros estamos, la Universidad Estatal de Bolívar, tiene esta carrera, pensando o visionando justamente qué es lo que podemos generar como relacionamiento con la comunidad y con y con el desarrollo económico del sector. ¿Sí? Entonces, y claro, esto nos permite tener una participación activa como organizaciones de promoción de innovación social, porque de alguna manera también podemos fomentar esa cultura, esa creatividad que podemos desarrollar dentro de la comunidad, ¿no? Y porque no porque cuando hablamos de innovación social no solamente es las necesidades, sino también está involucrado incluso hasta la cultura, ¿sí? Entonces es muy, muy importante. Esto nos lleva a hablar del futuro de la innovación, ¿sí? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son esas proyecciones a las cuales el campo de la innovación social considera que vamos apuntando, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que utilizan ahora frecuentemente ustedes, chicos? Para todo, para hacer La deberes. tecnología. ¿Perdón? La tecnología. Correcto, Carolina. ¿Pero qué están utilizando de todo el campo amplio o de todo ese universo que tiene que ver con tecnología? ¿Qué es lo que está más en boga actualmente, por ejemplo? La inteligencia artificial. Con el que hago la tarea, con el que hago la evaluación, Tarea de gestión, ¿no es cierto? los exámenes, todo. Claro. Las ¿Ah? cartas de amor también van a ser por ahí. De que todo se puede hacer. Y sí, en Si realidad. usas la inteligencia artificial para una carta de amor, no está enamorado. Eh, créame que no es tanto así, Mariana, porque lo que pasa es de que, por ejemplo, algunos somos más hábiles o menos hábiles para escribir. No, Tenemos, pero cuando uno está enamorado, fluyen los sentimientos y se plasman en un papel. Algunos mienten más. algunos mienten más. Que la Mucha labia. inteligencia da palabras que hagan sentir que son verdad. Ya. Ese ya no está enamorado, estaba pensando en cómo convencerle. Ya. Entonces, fíjese, ¿no? Justamente ese es uno de los futuros que nosotros tenemos, o que, bueno, ni siquiera es futuro. Ni siquiera es futuro, eso es ya, lo estamos viviendo, lo estamos pasando. Cómo la inteligencia artificial va generando un montón de cosas. Por ejemplo, el ciclo que viene ustedes van a recibir una asignatura que se llama Plan de Negocios, en donde recolecta o donde de alguna manera recapitula de manera ejemplificada todo lo que ustedes vieron en planificación estratégica, lo que vieron ustedes en investigación de mercados, lo que vieron en marketing, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente abarca todas, absolutamente todas las materias y generan el plan de negocios con el cual ustedes llegan hacia el inversionista, hacia la institución financiera. Y ahora, hoy por hoy, existe inteligencia artificial que ustedes le dicen, claro, obviamente sabiéndolo utilizar de una manera adecuada. Genérame un plan de negocios que tenga las siguientes características: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, ¿sí? Y le van dando todas las instrucciones adecuadamente de tal manera que la artificial les va a botar el documento completo, con estadísticas, con interpretaciones, absolutamente completo con todo. ¿Sí? Pero ahí está la habilidad y ahí está la posibilidad de quién maneja en este caso la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, lo que mencionábamos hace rato también, ese tema de las plataformas digitales, ¿no? Cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando a la sociedad y cómo la sociedad ha ido de alguna manera adaptándose a todas estas circunstancias. ¿Sí? Carolina. Dije, disculpe, para que les vaya poniendo en la lista, porque José también dijo que le dejo justificando y a mí no se pasa. Listo, ya está. Gracias, Carito. ¿Ya?
Entonces, ojo, ¿no? Esto es importante, esto es incluso hasta complejo y significativo de cómo la tecnología mm, minimiza esfuerzos físicos, incluso de pronto hasta intelectuales, pero hay que manejar y o hay que generar o hay que establecer nuevas habilidades para justamente adaptarnos y coexistir con esa transformación digital que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Sí? Eso es importante, eso es significativo, eso impulsa el cambio y el desarrollo social. ¿Sí? Entonces, y mientras más complejos sean los problemas sociales, esta tecnología también va creciendo, va adaptándose, va mejorándose para justamente llegar a obtener una solución a los problemas que va generando o que se va estableciendo dentro de la sociedad. Y si ustedes se fijan, tanto el uno como el otro, y me refiero a la sociedad, a las necesidades de la sociedad, van de la mano con el desarrollo tecnológico también. ¿Sí? Porque mientras más desarrollo tecnológico empieza también a haber más necesidades como tal, ¿sí? Y no me refiero solamente al tema económico, al tema de capacitación, al tema de poder saber cómo utilizar las herramientas, qué resultados voy a obtener, qué experiencia voy a ganar. ¿Sí? Es importante, es sumamente importante de que nosotros avisaremos el futuro de la innovación social, esas tendencias, esas proyecciones que nosotros podemos llegar a identificar con esa complejidad de los problemas que tenemos dentro de la sociedad como tal y la organización o el sector que de alguna manera intenta o trabaja o invita. A cualquier institución, medio gubernamental, no gubernamental, el que sea, a tratar de resolver esos problemas como tal. Es importante, es muy, muy importante esto, ¿sí? Ay, denme 2 segundos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ahora, ética y responsabilidad en innovación social y la innovación técnica científica. Esto también viene del tema incluso de la semana anterior. ¿Hay ética? Tenemos Claro, que... nos decíamos que es, ay, espera, ya, le decía que sí, que la inteligencia artificial es una herramienta de ayuda, que nos puede ayudar de pronto a tener otro tipo de ideas, buscar otro tipo de palabras, pero si las sabemos utilizar de otra manera, por ejemplo, para copia o para hacer más fácil las cosas, ahí no habría ética. O para Ujú, hacer daño en algo, tampoco habría ética. ujú. Por ejemplo, en inteligencia artificial, el editar una foto es algo muy difícil, porque puede pasar muchas cosas al editar una foto. Más bien al contrario, Caro. Hoy por hoy es súper fácil editar una O foto. sea, sí, pero no es tan perfecta. Sí hay sus fallas. Mm, Pero depende de qué aplicación se esté utilizando, porque hoy con la inteligencia artificial clonan la voz y también inclusive a la persona y para hacer daño, obviamente, Mire, que por no es ejemplo, en para este nada tema de bueno. las campañas, había muchas cosas que estaban, wow, marcadas, que cambiaban el texto, que ponían a la persona que parecía que sí hablaba, pero a la final no era. Y eran publicaciones que salieron hace 2, 3 años, entonces es bastante complejo eso. Inclusive los pedófilos también la están utilizando para simular que son los papás o las mamás o también extorsionar o estafar pidiendo dinero porque están en algún problema, en un accidente, y entonces eso es una situación bastante riesgosa que se está atravesando y que hay que tener mucho cuidado. Como dicen, se debe en la familia eh, tener la costumbre de tener como una especie de clave, un código, algo entre familiares y que solamente sepan ellos para que de esa manera pueda ser detectable si es que es realmente la persona, la familia que está comunicándose o no, porque hoy en día es bien difícil poder distinguir entre la realidad y lo otro, ¿no?
No, es más, incluso des en cuenta cómo apenas terminado el debate de la segunda vuelta, salieron los memes, salieron las imágenes con inteligencia artificial, en la que los dos candidatos se daban la mano y llegaban incluso a darse un beso en la boca. Eso provocado justamente o desarrollado a través de la inteligencia artificial. Es por eso que el tema ético en innovación social es fundamental porque a la larga la ética, la responsabilidad social que nosotros tenemos en la organización es enorme. Y como les decía, nosotros tenemos que cumplir esos acuerdos, tenemos que cumplir esa palabra que nosotros damos con respecto a cuidar medio ambiente, a generar políticas de estabilidad laboral, por ejemplo. Sí, todas esas cosas son importantísimas, son muy importantes. Sí, preguntas con respecto a este tema, chicos. Ya me anticipé haciendo todas las preguntas. No, Marina, pero estaba perfecto, estaba muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, listo. Como no hay preguntas, vamos a Dije tener. una pregunta, Cuénteme, Marianita. pero no, o sea, es sobre las tesis. Uno puede escoger también hacer una tesis enfocada en una innovación social o necesariamente tiene que ser un emprendimiento, un negocio o alguna cosa. No, o sea, ustedes tienen líneas de investigación. Y en función a las líneas de investigación que ustedes pueden desarrollar el proyecto de titulación o el proyecto de investigación. O sea, claro, el proyecto de titulación puede ser en dos factores, en dos áreas. Una, una investigación y que es netamente teórica, pero que tiene que tener o generar un aporte importante. Y la otra se me acaba de ir. Pero es Ya. que pero es para desarrollo de proyectos, desarrollo de emprendimiento y todas esas cosas. Pero no necesariamente tiene que ser aplicado específicamente a un emprendimiento, Mariana. Gracias. Ya, perfecto. Listo, chicos. Entonces vamos a dar por terminado esta sesión.